Hola, seguro sabes que ya tenemos .NET 8, la LTS que liberaron en noviembre del año 2023. Una LTS es una Long-Term Support, es una versión de .NET que Microsoft nos va a garantizar soporte por los próximos 3 años, al menos 3 años. Anteriormente teníamos la .NET 7, que es una STS, Standard Support, y eso lo que significa es que el soporte que le dará Microsoft es de un año o un poco más de un año, por lo cual ya en este 2024 está a punto de concluir el soporte que puede tener. Y antes de ella, pues teníamos la .NET 6, que es la anterior Long Term Support, que también ya está a punto de caducar el soporte que le va a dar a Microsoft. Con lo cual, ¿qué quiere decir esto? Que deberíamos estar pensando ya en migrarnos a .NET 8 si es que no estamos trabajando con él. Y este anuncio de .NET 8 lo suele hacer Microsoft cada noviembre de cada año. Entonces, en noviembre de 2023, que nos anunciaron la .NET 8, fue la .NET Conf. Es un evento de Microsoft habitualmente online, donde nos cuentan todo lo que viene, todo lo que podemos construir y todas las novedades que trae la nueva versión de .NET. Pasado ese evento global, Microsoft invita a las comunidades de cada país a que hagan un evento local, a que hagan una after party. Así que pasados unos meses de que unos compañeros y yo estuvimos jugando con .NET 8, viendo qué es lo que sirve, qué es lo que no, qué es lo que de verdad vale la pena, decidimos hacer la after party, con lo cual, como le hicimos en el 2024, la hemos llamado de .NET Conf 2023 en el 2024. La hicimos hace unas semanas aquí en febrero en Madrid, fue un evento presencial y realizamos una grabación. La grabación de los vídeos de mis compañeros se las dejo en un enlace, en una playlist que hizo la gente de Tech Club Asturias, y te invito a que veas mi grabación, que es esta que está aquí, que como seguro habrás adivinado es de .NET e inteligencia artificial. En cualquier caso, espero que la disfrutes y si te ha gustado, no te olvides de darle a suscribir y a la campanita para que no te pierdas nada del contenido que realizo. Sin más, aquí te dejo con la sesión, que es bastante cortita, son menos de 15 minutos. Chao. Bueno, pues yo empiezo, espero que se oiga. ¿De qué vamos a hablar? Bueno, el tema final, el tema recurrente durante el año 2023, .NET y la inteligencia artificial. El título es .NET ama a la inteligencia artificial. Entonces, me gustaría preguntar, ¿cuántos de los que están aquí habéis trabajado el año pasado con inteligencia artificial? Con cualquier proyecto OpenAI, por aquí, alguien más, aquí, no, nada, qué mal. Es... Entonces, me gustaría comenzar con una pequeña anécdota, ¿vale? Y es que cuando comenzamos a trabajar en todo esto de la informática, de hacer programas, etcétera, había algo que nos decían y era: no confíes en lo que te introduce el usuario. Y todos hemos pasado por el regex para validar un correo electrónico, para validar el DNI, para validar lo que fuera. Todos estábamos llenos de, en ASP.NET, de cosas para validar todo lo que nos pudiera meter el usuario. Y resulta ser que el año pasado Internet se convirtió en una gigantesca caja de texto, no validas nada, la gente te puede escribir lo que quieran y el resultado siempre tiene que ser perfectamente correcto. A eso hemos llegado, a no validas. Tú pones algo allí y dame el resultado y ese resultado tiene que ser lo que yo quiero. Y a eso estamos llegando. Y en ese sentido, ¿qué es lo que nos va a traer .NET para todo el área de inteligencia artificial? Esta imagen ya la habéis visto en la keynote de Diego, pero ¿ves alguna diferencia? Está en español, está traducida y no la traduje yo. Esa imagen la tradujo una inteligencia artificial, ¿vale? Tomé la imagen original y le dije: cámbiame todo lo que está allí, dame los textos. Yo reemplacé los textos, no es que me fabricó la imagen de nuevo, pero me dio los textos. Y no solo eso, sino que le dije: pero házmela más dinámica, no me hagas una traducción literal. Y me fue agregando lo de hoy mismo, lo de las siglas, etcétera, ¿vale? Por lo cual, fíjense cómo incluso con inteligencia artificial, que ya tenemos librerías para hacer esto en .NET, podemos ir haciendo tratamiento de imágenes o tratamiento de presentaciones. Yes. Sí. Lo hice porque recientemente tuve que trabajar con eso. Le dije: tráeme los textos que leas, luego tradúcemelos y luego házmelo más dinámico. Primer caso, ¿qué vamos a tener este año? Ya lo estábamos teniendo el año pasado, pero creo que este es un momento muy importante para hablar de lo siguiente. Teams. Microsoft Teams se está convirtiendo realmente en una plataforma de delivery de capacidades de inteligencia artificial. Casi todas las empresas utilizan Teams, casi todas las empresas te dirán de que puede ser el cliente perfecto para que sus usuarios puedan interactuar con sistemas de inteligencia artificial. ¿Y qué podemos hacer para crear aplicaciones en Teams? Pues lo primero es que nos han dado algo nuevo, que es el Teams Toolkit. Es básicamente una extensión del Visual Studio que nos va a dar proyectos tipos para poder crear, como se puede ver aquí, no creo que no se ve por enlace, pero para poder crear diferentes tipos de bots.
bots que puedan hacer un workflow, bots que puedan generar notificaciones, bots que puedan ser conversacionales. Y todo esto, este Teams Toolkit por debajo ya trae librerías de Azure y librerías, que una que vamos a ver más adelante, que nos va a hacer muy fácil poder hacer rápidamente una aplicación de Teams que tenga integraciones de inteligencia artificial y que pueda ofrecer algún tipo de servicio o algún tipo de funcionalidad. Todo lo que se hace con este toolkit, el código que te genera, ya está listo para ser desplegado en Azure. Y se puede desplegar, como vieron en la sesión anterior con Borja, por defecto en un Azure Container App o en una AKS porque viene dockerizado. Pero asimismo, también tenemos una librería. Si queremos hacer cosas más sofisticadas, tenemos una librería que se llama el AI Library, el Teams AI Library. Esta librería lo que nos va a ofrecer es un montón de interfaces, un montón de elementos programables basados en GPT para poder meter inteligencia artificial generativa del tipo de OpenAI dentro de una aplicación de Teams. Nos va a ayudar a desarrollar aplicaciones inteligentes que utilicen Teams como un canal de delivery de una manera mucho más fácil, mucho más directa, porque ya nos ofrece abstracciones de todo lo que podemos encontrar en Teams, cómo reaccionar a reacciones, a ficheros que nos suban, a si nos mandan un vídeo, nos mandan un mensaje de voz, etc. Está liberada desde el 30 de noviembre del año pasado, pero recientemente hemos tenido la versión final. Cuando liberaron la versión en noviembre, era un release candidate. Ahora ya la tenemos en versión final desde hace 3 semanas. Es la versión 1.01, la tenéis en GitHub, es completamente open source. Y el objetivo principal de esta librería es que no nos preocupemos en cómo tenemos que programar las interacciones con Teams, sino que realmente el mayor esfuerzo que tenga el desarrollador esté en la parte del prompt engineering, la parte de cómo debo yo interpretar el mensaje del usuario o cómo debo yo educar a un modelo de lenguaje como GPT-4 para que pueda contestar a que el usuario esté pidiendo. El resto de las cosas las hace muy, muy simples. ¿Y en qué está basada esa librería? Pues seguramente conocéis el Bot Framework de SDK. Pues para muchos, el Bot Framework SDK estaba muerto, pero el año pasado empezó a tener prácticamente cada 2 meses una nueva versión. Y este señor está hecho con el Bot Framework SDK. Lo que hace principalmente, para los que trabajamos con el Bot Framework SDK, saben que tenemos una clase que se llama el Activity Handler. Y ya teníamos un Teams Activity Handler. Pues este reemplaza completamente el Activity Handler con una nueva clase que reescribe completamente el modelo de eventos para que sean más acorde o más cercanos a lo que se hace en Teams y para que nos libere un poco todos los cálculos que teníamos que hacer con cada evento que venía. Me llegó un evento de tal tipo, tengo que ver si es así. No, ya eso todo te lo abstrae para que nos podamos enfocar en el mantenimiento del estado y finalmente en toda la parte que tiene que ver con la inteligencia artificial. Se integra muy bien con otra librería que vamos a ver más adelante para todo lo que tiene que ver con generación de plugins, de prompts y de acciones. Y en sí también trae una funcionalidad propia para encadenar acciones de inteligencia artificial de manera tal que lo que me pida el usuario, yo pueda hacer varias cosas. Porque en Teams el usuario puede llegar y decir, toma este documento, extrae este párrafo, tradúcelo, conviértelo y devuélvemelo. Ahí hay muchas acciones que hay que encadenar. Y eso nos lo ofrece este señor. El Teams AI Library, como os decía, ya está disponible. Ahí tenéis el enlace, podéis descargarlo. Ya es una versión final lista para usar en aplicaciones de producción. La anterior todavía estaba ahí. Y la librería con la que yo he estado hablando todo el año 2023, quienes me hayan seguido saben que solo he estado hablando del Semantic Kernel y es justamente la otra librería con la que se integra la anterior, para justamente tener una excelente integración con todo lo que tiene que ver con los LLMs. Pero de Semantic Kernel, que yo he hablado ya muchísimo de eso y lo podéis ver en mi canal de YouTube y en otros sitios donde he escrito, etcétera, no me voy a meter ahora, me voy a meter es con lo que viene. Y lo que viene son agentes y asistentes. Creo que no sé si lo saben, entre ayer y hoy ya tenemos el API de asistentes de OpenAI en Azure, ¿vale? Y justamente esto va de ello. Esto va de cómo podemos utilizar ese API, cómo podemos crear componentes mucho más complejos que simples integraciones con un LLM. Darles personalidad e incluso hacer que hablen entre ellos, negocien, conversen entre ellos como si fueran entidades antes de devolvernos un resultado. A ello, ellos lo llaman agentes y asistentes. Y la diferencia viene de cómo estábamos trabajando hasta ahora ciertas aplicaciones que habitualmente eran el patrón de diseño RAG, el Retrieval Augmented Generation, que habitualmente lo que hacíamos es que teníamos un componente de inteligencia artificial que habitualmente llamamos el asistente, y a este señor le dábamos todo lo que teníamos para que pudiera atender a algo que pedía el usuario. Pero claro, todo lo que teníamos podía ser una cantidad abismal de información, podía ser muchísimos datos, muchísimas memorias, muchísimas fuentes de datos, y la probabilidad de que el resultado que obteníamos no era muy bueno o que alucinara
no fuera lo que estábamos esperando, era muy alta porque estábamos metiendo mucha carga en este lado. ¿Qué tal si contáramos con algo que nos permitiera romper esa estructura y ahora tuviéramos elementos especializados en un área concreta de conocimiento que atacan a bases de conocimiento, a bases vectoriales muy concretas para elementos muy específicos del negocio y que pudieran utilizar un conjunto más pequeño de plugins, desarrollados con Semantic Kernel o con Launcher o lo que queramos, para hacer una tarea en concreto y que tuviéramos a alguien que lo orquestase? Esta es la arquitectura que se está planteando ahora. Quien recibe la petición del usuario sigue siendo un asistente, pero que no es más que un orquestador o planificador, que decide hacia dónde tiene que ir esa petición del usuario y se apoya en agentes, elementos más concretos, más específicos, que también utilizan inteligencia artificial, que pueden estar utilizando el patrón RAG para atender concretamente algo que pide el usuario. Esta estructura se llama modelo jerárquico, porque la interacción del usuario es con un asistente, el asistente elige a los agentes, toma esa información y se la devuelve al usuario. Pero no es el único modelo que tenemos. Podríamos pensar también en un modelo conjunto, donde el usuario habla con un asistente, el asistente determina cuál es su necesidad, enruta la petición a un agente y ya el usuario se queda hablando con ese agente. Ya no tiene que intervenir el asistente. Estos son dos ejemplos, pero hay muchísimos más y en la página de Semantic Kernel, en la página de GitHub, no en la página del producto, vais a encontrar un montón de ejemplos de este tipo de arquitecturas que se están haciendo con asistentes y agentes. Semantic Kernel, si no habéis trabajado con él, ya está en versión final. De hecho, entre el 19 de diciembre, que salió la primera versión final, que era la 1.01, a día de hoy, que es la 1.3.0, estamos teniendo una versión nueva aproximadamente cada 2 o 3 semanas. ¿Y qué más viene? Que hasta aquí todavía falta un poco más. Pues vienen herramientas mejoradas para el trabajo. GitHub Copilot sigue creciendo, sigue mejorando. No sé si lo estáis utilizando. Yo ya no puedo vivir sin él. Punto. Y de hecho, lleva tiempo conectado con mi repo de GitHub y me escribe en los comentarios como si los escribiera yo. Escribe los nombres de las variables como si fuera yo. Y cuando detecta que estoy experimentando algo, empieza a poner cosa 1, cosa 2, porque a mí me gusta poner las variables como cosa, por si acaso se me queda alguna por ahí. GitHub Copilot, GitHub Chat, tanto en el Visual Studio Code como en el Visual Studio normal, es una herramienta impresionante cuando necesito analizar una excepción que no entiendo, una situación en la que no me encuentro. Me ha dado ideas e incluso recientemente estaba haciendo un código para una caché muy distribuida y me puse a pedirle que me fuera mejorando el código constantemente. Y en un momento dado se quedó iterando entre dos versiones del código. Tomé las dos versiones del código y le dije, oye, ¿qué pasa que te quedas entre estas dos? Dame la versión perfecta. Me contestó, no hay una versión perfecta. La versión 1 te va a servir en este escenario y la versión 2 te va a servir en este escenario. Tienes que determinar cuál te conviene más, pero no vas a poder integrar los dos. O sea, ya llega a tener esa inteligencia y esa capacidad de ayuda. Pero también tendremos copilots específicos. El copilot que tendremos en Windows y en el navegador para todas nuestras búsquedas. Para los que trabajamos con temas de gráficos o que hacemos presentaciones, etcétera, el Microsoft Designer. De hecho, si seguís la cuenta de Twitter de la NetConf, todas las pantallitas que hemos mostrado de los presentadores, etcétera, fueron hechas con el Microsoft Designer. Y tendremos el Copilot dentro del Office. Ya algunos de mis compañeros lo han estado probando y ya tampoco pueden vivir sin él. Pero también tendremos nuevos modelos de arquitectura. No solamente hablamos de librerías, lo que habíamos visto de los agentes, eso hay que montarlo en algún tipo de arquitectura. Y la arquitectura que se está conversando mucho, sobre todo los que trabajamos con el Semantic Kernel, es la arquitectura de los microagentes. Aquí vemos una foto, una posible foto, no necesariamente es la única, en la que combinan web apps por containers, cabe destacar, con muchos Azure bots, que están entre ellos interactuando y conversando. Esta es una, pero hay muchas más. Y ahora estamos empezando a descubrir qué modelos arquitectónicos son los más convenientes para nuestras soluciones de desarrollo con .NET. Así que esto vamos a ver también muchísimo a lo largo de este año. Y también veremos integraciones con nuevos modelos de OpenAI. Hace unas semanas se anunciaron nuevos modelos de embeddings. Y si lo sabéis, se espera que para finales de febrero, principios de marzo, ya los tengamos disponibles en Azure. Pero también llegarán nuevos modelos de GPT. Ya hemos estado trabajando con el GPT-4 Vision. En mi caso, he hecho hace poco una prueba con los vídeos y es alucinante cómo está viendo lo que está ocurriendo y es capaz de extraer incluso en qué segundo está ocurriendo un determinado evento. Es realmente una pasada. Pero también tendremos integraciones con otros modelos. No solo hay OpenAI. También tenemos modelos de Meta, la gente de Facebook, como el Llama, y tenemos modelos de Hugging Face. Si estáis utilizando el AI Studio, no el OpenAI Studio, sino el AI Studio, veréis que en la parte de despliegues, de deployments, os salen muchísimos modelos.
Si os vais al OpenAI Studio, solo tendréis el GPT-4, el DALL-E, el tal. Pero si os vais al AI Studio, hay prácticamente 100 y pico de modelos, de Hugging Face, de Meta y también de OpenAI. Por lo cual es mucho más amplio el abanico de elementos de inteligencia artificial con los que podemos trabajar. Y por último, ¿verdad? Tenemos que seguir trabajando muy fuerte, y en eso .NET está haciendo mucho énfasis, en la parte de un uso responsable, ético y correcto de la inteligencia artificial. Todas estas herramientas, todos estos modelos, todas estas librerías constantemente están publicando cómo debe ser el uso apropiado en términos éticos y morales de este tipo de tecnologías, ¿vale? Y esto es algo que tenemos que seguir trabajando, ellos por su lado como el proveedor de tecnología y nosotros como quienes la utilizamos y construimos estos sistemas, ¿vale? Era muy corta, porque realmente no quería hacer una demo, simplemente quería hacer un paseo sobre todo lo que viene, todo lo que hay y todo con lo que estaremos trabajando a lo largo de este año. Primero, mi perspectiva es que el primer trimestre veremos que las librerías con las que trabajamos ya llegan a versiones finales. Por ejemplo, Azure SDK para OpenAI está en beta 13, en cualquier momento entrará en release candidate y finalmente al fin tendremos la versión final. Veremos, por ejemplo, si la guerra entre Semantic Kernel y Kernel Memory, que son librerías para la gestión del patrón RAG, se termina de decidir y ya podemos tener un código que vaya hacia una u otra, y seguiremos viendo nuevas librerías para la gestión de los modelos. Así que nada, no me presenté, mi nombre es Rodrigo, ahí me tenéis en redes por si me queréis buscar, y os dejo una pequeña encuesta para que me ayudéis a mejorar. Muchas gracias y gracias por venir a la Nector.